Hola, en esta serie vamos a estar hablando acerca de circuitos de corriente directa y vamos a estar hablando también de los de circuitos en serie. Bueno, vamos a empezar con la ley de Ohm. La ley de Ohm es llamada así en honor de Georg Simon Ohm, un físico y matemático alemán que descubrió esta ley. Y la ley de Ohm revela que para una resistencia fija a mayor voltaje en un resistor, mayor es la corriente, y a mayor resistencia por el mismo voltaje, menor es la corriente. En otras palabras, que la corriente es proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia. Y matemáticamente se describe que la corriente es igual al voltaje entre la resistencia. Vamos a hablar ahora de los elementos en serie. Los elementos se encuentran en serie si cuenta con un terminal o un punto en común. Y ese punto en común entre los dos elementos no se encuentra conectado con otro elemento que transporte corriente. Vemos en este ejemplo que tenemos dos resistores en serie, R1 y R2, y están en serie porque comparten solo un punto en común, el punto B. Y para sumar las resistencias, para calcular la resistencia total de un circuito, se suma de un circuito en serie, simplemente se suman los valores de cada uno de los resistores, R1 más R2 más R3 más Rn. Y la, eh, la resistencia se mide en ohms y el símbolo es omega. Vemos un ejemplo aquí de un circuito en serie. Tenemos una fuente de poder de 20 voltios y tres resistores R1, R2 y R3. Y nos están pidiendo calcular la resistencia total del circuito y calcular la corriente de la fuente de poder. Para calcular la resistencia total del circuito, sumamos R1 más R2 y R3. Eso es igual a 2 ohmios más 1 ohmio más 5 ohmios y eso es igual a 8 ohmios. Y la calculamos la corriente de la fuente aplicando la ley de Ohm. En este caso es el valor del voltaje de la fuente de poder entre la resistencia total. Eso es igual a 20 voltios entre 8 ohmios. Y eso es igual a 2,5 amperios. Ahora hablemos de la ley de voltaje de Kirchhoff. La ley de voltaje de Kirchhoff establece que la suma algebraica de las elevaciones y caídas de voltaje alrededor de un lazo cerrado es igual a cero. Vemos en este ejemplo que tenemos una fuente de poder E y dos resistores R1 y R2. Analizamos la dirección de la corriente en dirección de las manecillas del reloj y vemos que la corriente entra por el negativo de la fuente de poder y sale por el positivo. Entonces ponemos, como sale por el positivo, ponemos más E. Después la corriente atraviesa R1 y sale por el negativo. Entonces ponemos menos V1. Después atraviesa R2 y sale por el polo negativo. Entonces ponemos menos V2 y la suma de eso es igual a cero. Y eso es igual que el voltaje de la fuente de poder es igual a la caída de tensión de R1, V1, más la caída de tensión de R2, V2. Veamos un ejemplo, un ejemplo más. Tenemos un circuito con dos fuentes de poder, E1 y E2, tenemos dos resistores, R1 y R2, y necesitamos calcular el voltaje en R1, V1, aplicando la ley de voltaje de Kirchhoff al circuito, analizando la corriente en dirección de las manecillas del reloj, la corriente entra por el negativo de la fuente E1 y sale por el positivo, entonces ponemos más E1. Después la corriente atraviesa R1 y sale por el polo negativo, entonces ponemos menos V1. Después la corriente atraviesa R2, entonces ponemos y sale por el polo negativo de R2, entonces ponemos menos V2. Después la corriente pasa por la fuente de poder E2 y sale por el polo negativo de la batería de la fuente de poder E2. Entonces ponemos menos E2. Entonces la suma de eso nos tiene que dar igual a 0. Y en este caso nos están pidiendo V1. Entonces despejamos V1, pasa al otro lado a sumar. Entonces V1 va a ser igual a E1 menos V2 menos E2. Eso es igual a 16 voltios menos 4,2 voltios menos 9 voltios. Y eso es V1 es igual a 2,8 voltios. Gracias.